Nadie en ese salón olvidará lo que vieron esa noche, no porque fuera una boda hermosa, aunque lo era, no porque la música fuera perfecta, aunque sonaba exactamente como Valentina la había imaginado durante meses. Lo recordarán porque en el momento en que todo debía ser luz y promesa, algo se rompió, y no fue la copa que alguien dejó caer al suelo, no fue el llanto de emoción que esperaban de la madre de la novia, fue el sonido de unas tijeras cortando tela, ese sonido pequeño, limpio, casi quirúrgico, atravesó la música, atravesó las conversaciones, atravesó el aire tibio del salón como una aguja atraviesa seda, y durante un segundo que pareció durar horas, 150 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo. Marcos estaba de pie frente a ella, llevaba el saco azul marino que habían elegido juntos un martes de lluvia en una sastrería del centro. Tenía la copa en la mano izquierda y en la derecha, unas tijeras pequeñas de mango negro que Valentina reconoció antes que nadie. Eran sus tijeras, las que vivían en el bolsillo lateral de su bolso de costura, las que había usado miles de veces para cortar hilos, para ajustar patrones, para darle forma a cosas que antes no la tenían. Marcos la miró a los ojos, y sin decir una sola palabra, se agachó ligeramente, tomó el dobladillo del vestido entre dos dedos con una delicadeza que resultaba obscena en ese contexto, y cortó un trozo largo, limpio, deliberado. La tela cayó como si suspirara. La madre de Valentina, sentada en la segunda fila con los ojos todavía brillantes del momento en que su hija había caminado por el pasillo, tardó 3 segundos en comprender lo que estaba viendo. Cuando lo comprendió, se puso de pie, no dijo nada, solo se puso de pie, como un cuerpo que reacciona antes que la mente. El padre de Marcos, desde su mesa, apretó levemente la mandíbula, pero en sus ojos había algo que no era sorpresa, era satisfacción, la clase de satisfacción que se disfraza de neutralidad en los hombres que llevan toda la vida creyendo que el mundo debe funcionar según sus términos. Alguien, en alguna mesa del fondo, dejó caer una copa. El cristal contra el suelo de mármol sonó como un disparo pequeño, y entonces Marcos dobló el trozo de tela con una calma que resultaba casi irreal. Lo guardó en el bolsillo interior de su saco, sobre el lado izquierdo del pecho, y regresó a su asiento, como si nada hubiera ocurrido, como si acabara de hacer algo completamente normal en la noche más importante de sus vidas. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue el tipo de silencio que la gente recuerda años después, el tipo de silencio que se instala en el cuerpo y no termina de irse aunque la música vuelva a sonar, aunque los camareros retomen su camino entre las mesas, aunque alguien haga un chiste nervioso que nadie celebra del todo. Valentina no se movió, estaba de pie en el centro de ese salón, con el vestido ligeramente asimétrico ahora, con ese trozo faltante en el dobladillo que hacía que la tela cayera distinto del lado derecho. Sus manos estaban quietas a los costados. Su postura era la misma de siempre, esa postura que su madre siempre describía como la de alguien que aprendió a ocupar su lugar en el mundo sin pedirle permiso a nadie. No lloró, no gritó, no buscó la mirada de nadie en el salón para encontrar solidaridad o confirmación de que lo que acababa de pasar era real. Solo miró a Marcos, con una expresión que ninguno de los presentes supo nombrar correctamente esa noche, aunque varios lo intentaron después en voz baja, en los autos de regreso a casa, en las cocinas mientras preparaban café y trataban de procesar lo que habían presenciado. No era furia, no era humillación, no era confusión. Era algo más antiguo y más profundo que todo eso. Era el rostro de alguien que acaba de ver confirmarse algo que ya sabía, algo que esperaba con una parte de sí misma que prefería equivocarse, pero que en el lugar más honesto del corazón ya conocía la respuesta. Y en ese instante, mientras el salón comenzaba a recomponerse lentamente como agua después de una piedra, mientras la música intentaba volver a ser fondo y las conversaciones buscaban retomarse con esa torpeza incómoda de quien no sabe si mirar o apartar la vista,
Valentina respiró, despacio, con los pulmones completos, y en ese respiro había algo que ninguno de los presentes podía ver todavía, algo que solo ella llevaba consigo desde semanas atrás, guardado con la misma precisión y el mismo cuidado con que había cosido cada centímetro del vestido que ahora colgaba, roto sobre sus caderas, una verdad, cosida en el lugar exacto donde él había puesto las tijeras, y esa verdad, silenciosa todavía, estaba a punto de cambiar todo lo que esas 150 personas creían haber entendido de esa noche. Para entender lo que pasó esa noche en ese salón, hay que entender primero qué era ese vestido. No era una prenda, no era un símbolo vacío de tradición ni el resultado de un presupuesto generoso gastado en una boutique de novias. Era 9 meses de vida cosidos en tela. Era la historia de 3 mujeres en cada puntada, la abuela que ya no estaba, la madre que trabajó toda su vida con las manos, y Valentina, que aprendió de ambas que crear algo con las propias manos es la forma más honesta de decirle al mundo quién eres. Valentina Ruiz creció en un apartamento pequeño en el que siempre había tela sobre la mesa del comedor. Su madre, Elena, era modista, no del tipo que aparece en revistas ni que trabaja para marcas con nombre, era del tipo que trabaja hasta las 2 de la mañana para entregar el vestido de graduación de la hija de alguien, del tipo que cobra justo lo necesario y a veces menos, del tipo que cose con la misma dedicación un vestido de 15 años que un uniforme escolar porque aprendió, de su propia madre, que lo que sale de tus manos lleva tu nombre aunque nadie lo vea. Valentina lo aprendió mirando. Antes de aprender a leer con fluidez, ya sabía enhebrar una aguja. Antes de entender las fracciones en la escuela, ya medía telas con una cinta métrica y calculaba márgenes de costura. Creció entendiendo que la ropa no es vanidad, que la ropa es identidad, que lo que uno elige ponerse, o lo que uno elige crear, dice cosas que las palabras no siempre saben decir. Cuando tenía 16 años, su abuela Carmen le regaló su abrigo favorito. Era un abrigo de paño gris con botones de hueso color marfil, ya algo viejo, con el forro desgastado en los codos, pero con esa elegancia silenciosa de las cosas que fueron hechas para durar. La abuela Carmen murió 2 años después, en un enero frío, sin haber visto a Valentina convertirse en la diseñadora que ya empezaba a ser. Valentina guardó el abrigo durante años. No lo usó, no lo modificó, solo lo guardó, porque había cosas que no se tocan, cosas que se conservan exactamente como son porque cambiarlas sería perder algo que no tiene reemplazo. Hasta que llegó la boda, fue su madre quien sugirió, con esa delicadeza que tienen las personas que han aprendido a hablar sin herir, que quizás los botones del abrigo de la abuela podían encontrar su lugar en el vestido. Valentina tardó 3 días en decidirse, y cuando por fin los descosió del paño gris con unas tijeras pequeñas de mango negro, lo hizo llorando, no de tristeza, de esa emoción particular que no tiene nombre exacto y que ocurre cuando algo importante se transforma en algo igualmente importante. Los botones quedaron en la espalda del vestido, 6 en total, alineados desde el cuello hasta la cintura, como una columna vertebral de memoria. El encaje del escote era el encaje del vestido de 15 de su madre. Elena lo había guardado en una caja de zapatos durante 30 y tantos años con la vaga esperanza de que algún día sirviera para algo. Cuando Valentina se lo pidió, Elena no respondió con palabras. Fue al closet, sacó la caja, y la puso sobre la mesa sin decir nada, porque algunas cosas no necesitan palabras para ser dichas. 9 meses después, el vestido estaba terminado. Era sencillo desde lejos. Tenía esa clase de sencillez que solo se logra con trabajo profundo, con decisiones cuidadosas, con el tipo de atención que no se apresura, pero si uno se acercaba, si uno miraba de verdad, empezaba a ver las capas, el encaje antiguo que seguía siendo hermoso 3 décadas después, los botones de hueso que contaban una historia sin pronunciar una sola sílaba,
el dobladillo cosido a mano con una paciencia que la mayoría de las personas ya no tiene tiempo de practicar. Ese vestido era un archivo, y Valentina lo llevaba puesto la noche en que Marcos puso las tijeras sobre él. Pero para entender a Marcos, hay que retroceder 4 años. Hay que volver a una exposición de diseño en un edificio de techos altos y luz natural donde Valentina presentaba su colección de grado con la misma seriedad con que otros presentan argumentos legales. Había algo en la manera en que ella hablaba de su trabajo que no tenía que ver con el ego ni con la performance. Hablaba de cada costura como si fuera una decisión moral, como si cada elección de tela, de color, de estructura, fuera una forma de posicionarse en el mundo. Marcos llegó tarde a esa exposición. Fue casi por accidente, acompañando a un colega que conocía a alguien del evento. Era arquitecto, y tenía la forma de moverse de los arquitectos, mirando los espacios, evaluando proporciones, buscando siempre la lógica detrás de la forma. Era callado de una manera que no era timidez sino concentración. Era el tipo de persona que habla poco pero cuando habla, ha pensado lo que va a decir. Se quedó frente al trabajo de Valentina más tiempo que frente a cualquier otro. Cuando ella terminó de explicarle a un pequeño grupo por qué había elegido dejar ciertas costuras visibles en lugar de esconderlas, él esperó a que el grupo se dispersara y le dijo, simplemente, que era la primera vez que entendía la moda como una forma de arquitectura. Valentina lo miró un momento antes de responder. Le dijo que era exactamente eso, y algo comenzó. Durante los 2 primeros años fueron eso que la gente llama complementarios sin terminar de entender lo que significa. Él le prestaba la lógica estructural de su mirada y ella le mostraba que la belleza no es decoración sino argumento. Salían a caminar y él señalaba edificios y ella señalaba personas y los dos encontraban, en lo que el otro veía, algo que solos no habrían notado. Se reían mucho, se respetaban con esa clase de respeto que es más difícil de sostener que el amor y que, cuando existe, hace que el amor sea algo completamente distinto a lo que la mayoría imagina. Valentina nunca había sido de las que idealizan. Había crecido viendo a su madre trabajar duro y amar con los pies en el suelo, y había aprendido que las relaciones no son el lugar donde uno va a ser rescatado, sino el lugar donde uno elige, cada día, ser honesto. Por eso notó el cambio. No fue un momento único, fue una acumulación, una distancia que se instaló gradualmente, como humedad en las paredes, invisible al principio y después imposible de ignorar. Marcos empezó a llegar tarde sin explicación, a responder con medias respuestas, a tener esa expresión de alguien que está pensando en otra cosa incluso cuando estaba presente. Valentina esperó, le dio espacio, le preguntó una vez, con cuidado, si había algo que necesitara decirle. Él dijo que no, que estaba con el trabajo, que estaba bien. Ella lo creyó porque quería creerlo. Porque a veces el amor no es ceguera sino la elección consciente de confiar aunque algo en el cuerpo diga que hay más de lo que se ve. 8 meses antes de la boda, mientras Marcos dormía un domingo por la mañana, Valentina pasó por su escritorio buscando un cargador y vio una carta doblada debajo de un libro. No la leyó, la vio. Notó que tenía el membrete de un estudio de abogados, y la dejó donde estaba. No preguntó, no porque no quisiera saber, sino porque había algo en ese momento que le dijo que el momento de saber todavía no había llegado, que había cosas moviéndose debajo de la superficie que todavía no tenían forma completa, y que forzarlas antes de tiempo no las haría más claras sino más peligrosas. Siguió cosiendo el vestido, siguió planeando la boda, siguió amando a Marcos con esa clase de amor, que no cierra los ojos sino que mira de frente y elige quedarse, no por miedo a la soledad sino porque aún creía que lo que habían construido valía la pena defender. Pero algo en ella, callado y preciso como una aguja moviéndose en la oscuridad, había empezado a prestar más atención, y esa atención, con el tiempo,
Iba a encontrar exactamente lo que buscaba. Hay momentos en la vida que no llegan anunciados con dramatismo. No hay música de fondo. No hay señales obvias. Llegan en silencio, en la forma más ordinaria posible, y sin embargo lo cambian todo. Para Valentina, ese momento llegó un miércoles por la noche, mientras buscaba un cargador de teléfono. Marcos dormía en el cuarto. Ella había estado trabajando hasta tarde en el taller, ajustando el dobladillo del vestido bajo la luz de la lámpara de escritorio, y cuando finalmente se levantó con los ojos cansados y los dedos con pequeñas marcas de aguja, su teléfono estaba en rojo. Recordó haber visto el cargador de Marcos sobre la mesita de la sala. Fue a buscarlo en la penumbra, sin encender luces para no despertar a nadie. El teléfono de Marcos estaba al lado del cargador. Sonó en ese momento. Una notificación. La pantalla se iluminó sola. Valentina no lo tomó para leer. No era de esas personas. Pero la pantalla era visible desde donde estaba, y el nombre que apareció era el de Camila. Y el fragmento del mensaje que alcanzó a ver antes de que la pantalla volviera a apagarse fue suficiente para que algo en su pecho se detuviera por un segundo. Solo un fragmento, solo unas pocas palabras, pero eran las palabras equivocadas en el momento equivocado con el nombre equivocado. Se quedó de pie en la oscuridad de la sala durante un tiempo que no supo medir. No tomó el teléfono, no lo desbloqueó. No hizo nada de lo que una persona asustada y herida querría hacer en ese momento. Solo respiró, solo dejó que el peso de lo que acababa de rozar se asentara lentamente en su cuerpo como se asienta el frío cuando uno lleva demasiado tiempo sin moverse. Después fue al cuarto, se acostó al lado de Marcos, y no durmió en toda la noche, pero tampoco lloró. Esa era Valentina. Esa había sido siempre Valentina. No de las que explotan hacia afuera, sino de las que procesan hacia adentro, lenta y completamente, como quien desmonta algo con cuidado para entender cómo funciona antes de decidir qué hacer con las piezas. Al día siguiente actuó con normalidad. Buenos días, café, conversación sobre cosas pequeñas. Marcos no notó nada distinto porque Valentina no quería que notara nada todavía. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué era exactamente lo que estaba viendo antes de nombrar algo que no podía desnombrarse después. Los días que siguieron fueron una forma silenciosa de investigación, que no se parecía a nada que Valentina hubiera imaginado que haría alguna vez. No revisó teléfonos, no contrató a nadie, no confrontó a Camila en un momento de rabia. Simplemente comenzó a prestar atención de una manera diferente, a los silencios de Marcos, a las veces que salía a hacer una llamada al balcón, a las conversaciones con su padre que se interrumpían cuando ella entraba a la habitación, y fue en una de esas interrupciones donde encontró el hilo que necesitaba jalar. Era un domingo, el padre de Marcos, Rodrigo, había venido a comer. Era un hombre de esos que llenan los espacios no con calidez sino con autoridad, que habla de más sobre sus propias opiniones y escucha de menos las ajenas, que tiene la costumbre de mirar a las personas como si estuviera evaluando si valen su tiempo. Nunca había sido abiertamente grosero con Valentina, pero había algo en la manera en que pronunciaba su nombre, en el medio segundo de pausa que ponía antes de referirse a su trabajo, que decía todo lo que sus palabras cuidadosamente elegidas no decían. Esa tarde, Valentina salió al jardín a buscar su teléfono que había dejado en la silla y escuchó, sin querer, sin detenerse a escuchar, las últimas palabras de una conversación entre Rodrigo y Marcos antes de que notaran que ella estaba cerca. Rodrigo dijo: «Ya hablamos de esto. Si quieres ese departamento, necesito saber que tú llevas las riendas en esa casa. Necesito verlo». Marcos no respondió, o si respondió, fue en voz demasiado baja para que Valentina alcanzara a oír. Ella recogió el teléfono y volvió a la cocina como si no hubiera escuchado nada. Pero esa noche, mientras Marcos dormía de nuevo a su lado, armó en silencio las piezas que tenía, la carta del estudio de abogados,
el departamento que habían firmado y cuya financiación nunca había quedado del todo clara para ella, el distanciamiento de Marcos en los últimos meses, el mensaje de Camila, y ahora esto. Todavía le faltaba algo, todavía había una pieza que no encajaba del todo. La encontró 4 días después. Marcos había salido temprano. Valentina estaba en la sala trabajando con su laptop cuando vio que él había olvidado su teléfono sobre la mesa. No iba a revisarlo, eso no iba a hacerlo, pero el teléfono sonó 2 veces seguidas con el mismo número, y cuando sonó una tercera vez, Valentina lo tomó para silenciarlo, y la pantalla mostró el nombre de Camila y debajo, visible en la previsualización de los mensajes anteriores de esa conversación. Una línea que no necesitó contexto para entenderse, la leyó, y después leyó el resto de la conversación. Lo que encontró no fue lo que parte de ella había temido encontrar. No era una traición romántica, era algo diferente, y en cierta forma más complicado, porque era una traición que tenía nombre de lealtad mal entendida, que tenía la forma de una amistad convertida en instrumento. Camila sabía. Camila lo había sabido desde el principio. Rodrigo le había pedido a Marcos un gesto público que demostrara, ante la familia y los invitados, que él no era un hombre que se dejaba definir por su esposa, un gesto que estableciera, desde el primer día, una jerarquía. Y Camila, en lugar de decirle a Marcos que eso era una crueldad, le había ayudado a planificarlo, le había dicho exactamente qué hacer. Le había dicho que era lo que más le dolería a Valentina, le había dicho que el vestido era el punto débil, que el vestido era su corazón puesto en tela, y que si quería hacerlo de verdad, tenía que ser eso. Valentina leyó esa conversación 2 veces, con la misma calma con que leía los patrones de costura, con la misma atención con que revisaba que cada medida fuera exacta antes de cortar. Después dejó el teléfono exactamente donde estaba. Fue a su taller, se sentó frente al vestido que colgaba en el maniquí, casi terminado, con los botones de hueso de la abuela Carmen alineados en la espalda y el encaje de su madre cayendo sobre el escote como agua quieta, y pensó, no con rabia, con esa claridad fría y limpia que a veces llega después de que el dolor hace su primer recorrido completo por el cuerpo y ya no queda nada que lo enturbie. Pensó en Marcos, que era un hombre bueno atrapado en el miedo de un hijo que nunca aprendió a desobedecer a su padre. Pensó en Camila, que había elegido una lealtad equivocada en el momento más equivocado. Pensó en Rodrigo, que llevaba toda la vida creyendo que el mundo era suyo para organizarlo, y pensó en sí misma, en lo que quería hacer, no lo que el dolor le pedía que hiciera, no lo que el orgullo le exigía, sino lo que ella, Valentina Ruiz, que había aprendido de su madre que las cosas que salen de tus manos llevan tu nombre aunque nadie las vea, quería hacer. Tardó un momento en decidirlo, y cuando lo decidió, tomó el vestido del maniquí con cuidado, lo extendió sobre la mesa de trabajo, y comenzó a descoser con unas tijeras pequeñas de mango negro una sección del dobladillo con una precisión que no admitía errores. Sus manos no temblaron, nunca. Le temblaban las manos cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dobló una hoja de papel en 4 partes iguales. Escribió en ella con su letra apretada y clara. La colocó en el interior del dobladillo abierto, y volvió a coser, puntada por puntada, con el mismo cuidado con que había cosido todo lo demás, con la misma honestidad con que había construido ese vestido desde el principio. Cuando terminó, colgó el vestido de nuevo en el maniquí y lo miró desde el otro lado del taller. Por fuera, era exactamente el mismo. El encaje, los botones, la caída de la tela. Nadie que lo mirara podría saber que llevaba algo adentro. Nadie, excepto ella. Y pronto, en el salón lleno de personas que creían entender lo que estaban viendo, lo sabría también la única persona que importaba. Las 2 horas que siguieron al corte fueron una actuación colectiva. Todo el salón lo hizo. Los invitados retomaron sus conversaciones con esa energía forzada de quien decide, en silencio y por consenso,
que lo mejor es fingir que las cosas son normales aunque nadie crea que lo son. Los camareros volvieron a circular con sus bandejas. La música encontró su volumen de antes. Alguien en una mesa del fondo incluso se rió de algo, una risa un poco más alta de lo necesario, como si el volumen pudiera cubrir lo que todavía flotaba en el aire, pero nadie lo olvidaba. Se veía en los ojos, en las miradas que se cruzaban por encima de las copas, en la forma en que varias personas evitaban mirar hacia la mesa principal y otras no podían dejar de hacerlo, en los cuchicheos breves que se interrumpían cuando alguien se acercaba, en la manera en que la madre de Valentina, Elena, había vuelto a sentarse pero mantenía los hombros tensos y las manos entrelazadas sobre la mesa con una rigidez que no tenía nada que ver con la postura. Valentina comió, respondió cuando le hablaban, sonrió en los momentos en que una novia sonríe, no porque estuviera bien, sino porque había tomado una decisión semanas atrás y esa decisión incluía esto, incluía esperar, incluía dejar que la noche llegara a su propio momento, sin apresurarlo, sin forzarlo, con la paciencia que le había enseñado años de trabajo con las manos, donde la prisa siempre arruina lo que la calma construye. Marcos, a su lado, estaba presente en el cuerpo pero ausente en todo lo demás. Hablaba cuando era necesario, respondía preguntas, pero había algo en él esa noche que Valentina reconocía, algo que había visto crecer en los últimos meses como una sombra que avanza cuando la luz baja. Era la expresión de alguien que ha hecho algo que sabe que no debería haber hecho y que todavía no sabe cómo vivir con eso. El padre de Marcos, Rodrigo, en cambio, parecía más relajado que al comienzo de la noche. Eso era lo más revelador de todo. Estaba en su mesa con esa postura de quien ha visto cumplirse lo que esperaba. Conversaba con los hombres de su lado con la soltura de siempre, con esa autoridad natural que da el dinero cuando se lleva toda una vida creyendo que es sinónimo de razón. De vez en cuando miraba hacia la mesa principal, y cuando lo hacía, había en sus ojos algo que se parecía demasiado a la satisfacción. Camila estaba 3 mesas más atrás. Valentina no la buscó con la mirada, no lo necesitaba, sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente lo que estaba pensando, y sabía que Camila, que la conocía desde hacía 12 años, que había estado presente en cada momento importante de su vida, que sabía lo que ese vestido significaba porque Valentina misma se lo había contado. Estaba sentada en esa silla cargando un peso que todavía no entendía completamente. Faltaban 20 minutos para que la noche terminara cuando Rodrigo se puso de pie, tomó su copa, dio un pequeño golpe con el cuchillo contra el cristal, ese sonido universal que convoca la atención de un salón, y esperó a que el ruido bajara antes de comenzar a hablar. Era el tipo de hombre que sabe hablar en público, que sabe modular la voz, que sabe cuándo hacer una pausa para que el silencio trabaje a su favor, que sabe vestir las cosas con las palabras adecuadas para que suenen a lo que no son. Empezó hablando de la familia, de los valores, de lo que significa construir algo que dure. Usó la palabra legado 2 veces. Usó la palabra tradición una vez. Sonreía mientras hablaba con esa sonrisa de quien está completamente seguro de que el mundo le pertenece. Y entonces, antes de que terminara la segunda oración, Valentina se puso de pie. No lo interrumpió. Esperó un segundo, simplemente de pie, con una calma que era casi perturbadora, hasta que Rodrigo notó que ella estaba parada y su voz perdió, por primera vez en la noche, su cadencia segura. El salón volvió a ese silencio, el mismo de antes, el que se instala en el cuerpo. Valentina lo miró a él un momento, solo un momento, después se volvió hacia Marcos, y con una voz que era completamente suya, sin dramatismo, sin rabia, con esa claridad de quien ha pensado mucho lo que va a decir y ha decidido decirlo exactamente como es. Le pidió que sacara el trozo de tela de su bolsillo. Marcos la miró. Había algo en su expresión que era difícil de descifrar. No era desafío, no era arrepentimiento todavía.
Era la expresión de alguien que está en el borde de algo y todavía no sabe de qué lado va a caer. Metió la mano en el bolsillo interior del saco, sacó el trozo de tela doblado. Valentina le pidió que lo abriera, que lo desplegara completamente. Lo hizo despacio. La tela se abrió entre sus manos como algo que hubiera estado esperando ese momento. Y entonces, en el centro del dobladillo, visible para él en primer lugar y después para todos los que estaban cerca, apareció el papel doblado en 4 que Valentina había cosido semanas atrás con sus propias manos. Marcos lo reconoció antes de abrirlo, no por el papel, sino por la manera en que estaba doblado, con esa precisión característica de Valentina, esa manera que tenía de doblar las cosas como si el orden fuera una forma de respeto. Lo reconoció y algo en su cara cambió, un cambio pequeño, casi imperceptible, pero Valentina lo vio porque llevaba 4 años aprendiendo a leer ese rostro. Abrió el papel, leyó, y el color le abandonó la cara, con la misma velocidad y la misma inevitabilidad con que la luz abandona una habitación cuando alguien apaga el interruptor, porque lo que tenía en las manos era la transcripción completa de la conversación entre Camila y su padre, fechada, con los nombres, con los números de teléfono visibles en el encabezado, con cada palabra tal como había sido escrita, sin edición, sin omisión, sin misericordia, y debajo, en la letra apretada y clara de Valentina, una sola línea que Marcos leyó 2 veces antes de que su sentido completo lo alcanzara: si decides cortar esto delante de todos, acabas de mostrarle a todos quién eres tú, y quiénes son ellos. El salón no respiraba. Era una de esas suspensiones colectivas que ocurren cuando 150 personas procesan simultáneamente algo que ninguna de ellas esperaba y que todas entienden de golpe. Aunque todavía no tengan palabras para nombrarlo, Marcos tenía en sus manos su propia traición. Tenía en sus manos la evidencia de lo que había aceptado hacer, de lo que Camila había ayudado a planificar, de lo que su padre había orquestado desde atrás con la confianza de quien lleva toda la vida moviendo personas como piezas en un tablero que solo él puede ver. Y la tenía él, no Valentina. Ella no la había guardado para usarla después, en privado, como argumento en una pelea. La había cosido en el vestido en el lugar exacto donde él iba a poner las tijeras, para que fuera él quien la encontrara, quien la sostuviera, quien tuviera que enfrentarse a ella delante de todos, para que no hubiera forma de reescribir la historia después, para que no hubiera forma de decir que era mentira, que era una exageración, que las cosas no habían sido así, porque las cosas habían sido exactamente así, y ahora todo el salón lo sabía. Rodrigo, que había estado de pie con la copa todavía en la mano, bajó lentamente el brazo. La sonrisa había desaparecido. En su lugar había algo que él mismo probablemente no reconocía en su propio rostro porque era una expresión que no había necesitado usar en muchos años: incertidumbre. Camila se puso de pie, no dijo nada. Tomó su bolso de la silla con un movimiento que intentaba ser controlado y no lo era del todo, y caminó hacia la salida sin mirar a nadie, sin mirar a Valentina, que no la siguió con los ojos porque no necesitaba hacerlo. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ya había hecho lo que había venido a hacer. El salón comenzó a moverse lentamente, como agua que retoma su curso después de que algo la detuvo. Las conversaciones volvieron, pero eran distintas ahora, más bajas, más honestas, de las que ocurren cuando la gente ha visto algo real y no sabe exactamente cómo procesarlo, pero tampoco puede ignorarlo. Marcos seguía de pie con el papel en las manos. Valentina lo miró una vez más, con esa misma expresión del principio de la noche, la que nadie en el salón había sabido nombrar correctamente, y ahora, si alguien la hubiera mirado de cerca, si alguien hubiera tenido el cuidado de verdad de leer lo que había en su cara, habría encontrado algo que no esperaba encontrar. No era triunfo, era tristeza, la tristeza quieta y profunda de alguien que esperaba equivocarse y no se equivocó, que cosió una trampa con la secreta esperanza de que nadie cayera en ella.
que amó a una persona lo suficiente como para darle, hasta el último momento, la oportunidad de ser diferente, y esa tristeza era la cosa más honesta en todo el salón esa noche. Lo que vendría después no ocurriría bajo las luces ni frente a los invitados. Ocurriría afuera, en el aire de la noche, entre dos personas que habían construido algo juntos y que ahora tenían que decidir, cada uno por su cuenta, ¿qué quedaba de todo eso? El estacionamiento estaba casi vacío cuando Marcos la encontró. Los últimos invitados salían en grupos pequeños, con esa energía baja y confundida de quien ha presenciado algo que todavía está procesando. Algunos se despidieron de Valentina con abrazos que decían más de lo que podían poner en palabras. Su madre la sostuvo un momento más de lo necesario, con las manos en su cara, mirándola de una manera que era a la vez pregunta y respuesta, y Valentina le dijo en voz baja que estaba bien, que se fuera, que la llamaría mañana. Elena la miró un segundo más, asintió, y se fue, y entonces quedaron ellos dos. El aire de la noche era frío y limpio, de ese frío que aclara la cabeza aunque no alivie nada. Valentina estaba de pie junto a uno de los pilares de la entrada, con el vestido todavía puesto, con ese dobladillo asimétrico que ahora era la prueba visible de todo lo que había ocurrido esa noche. No había buscado un abrigo, no sentía el frío, o si lo sentía, había cosas más grandes ocupando el espacio donde normalmente viviría esa clase de incomodidad pequeña. Marcos se acercó despacio, sin la copa, sin el saco, que había dejado en algún lugar adentro, con el papel todavía doblado en la mano, aunque ya no lo miraba, ya no necesitaba mirarlo. Cada palabra estaba grabada en algún lugar de él de una manera que no iba a borrarse pronto. Se detuvo a una distancia que no era cercana ni lejana, la distancia de alguien que no sabe si tiene derecho a acercarse más. Habló primero, no empezó con excusas, no empezó con explicaciones técnicas sobre el departamento ni con la historia de su padre ni con ninguna de las cosas que habría sido fácil usar como escudo. Empezó con lo único que era completamente verdad en ese momento. Le dijo que lo sentía, y después, porque Valentina no respondió de inmediato y el silencio entre ellos era del tipo que exige honestidad completa o nada, siguió hablando. Le dijo que sabía que había sido una crueldad, que lo había sabido desde el momento en que su padre se lo propuso y que sin embargo no había tenido el valor de decir que no, que llevaba toda la vida sin tener el valor de decirle que no a su padre, que había aprendido desde pequeño que el amor de ese hombre tenía condiciones y que las condiciones había que cumplirlas, y que esa lección estaba tan cosida en él, usó esa palabra sin darse cuenta, tan cosida que a veces no sabía dónde terminaba el miedo y dónde empezaba él mismo. Leer, dijo que había pensado que podía hacer una cosa terrible y seguir siendo una buena persona, y que esa noche había entendido que no funciona. Así, Valentina lo escuchó todo, lo escuchó de la manera en que escuchaba las cosas importantes, sin interrumpir, sin preparar la respuesta mientras el otro todavía hablaba, con esa atención completa que era una de las cosas que Marcos había amado en ella desde el principio, y que esa noche probablemente le resultaba insoportable porque significaba que no había dónde esconderse, que cada palabra que dijera iba a ser recibida y pesada con honestidad. Cuando él terminó, el silencio duró un momento. Después Valentina habló, le dijo que lo creía, no como consuelo, no como el comienzo de un perdón, sino porque era verdad, porque lo conocía. Porque 4 años con una persona te enseñan a distinguir cuando están siendo reales y cuando no, y Marcos en ese momento era más real de lo que la había visto ser en meses, y eso, paradójicamente, era parte de lo que hacía todo más difícil, porque no era un monstruo, era algo más complicado que eso, era un hombre bueno que había tomado una decisión terrible porque tenía miedo, y el miedo, cuando lleva suficiente tiempo viviendo dentro de alguien, empieza a tomar decisiones por esa persona sin que la persona lo note hasta que ya es demasiado tarde. Valentina hizo una pausa,
miró el suelo un momento y después lo miró a él, y le dijo que se iba. No lo dijo con rabia, no lo dijo con la voz rota, lo dijo con esa calma que no es indiferencia sino la forma que tiene el dolor cuando ya ha recorrido el cuerpo completo y ha encontrado su lugar, cuando ya no necesita gritar porque ya sabe exactamente qué es y dónde vive. Marcos abrió la boca, la cerró, algo en su cara se desarmó de una manera que era difícil de ver, con esa clase de derrumbe interno que no siempre llega con lágrimas sino con el gesto de alguien que acaba de entender que no hay nada que decir que cambie lo que ya ocurrió. Le preguntó si había alguna manera. Valentina pensó la respuesta antes de darla, no porque no la supiera, sino porque quería dársela bien. Quería que fuera honesta y quería que fuera completa y quería que él pudiera llevársela y que le sirviera de algo, no ahora sino después, cuando el dolor de esta noche se asentara y quedara solo lo que era verdad. Le dijo que cosió ese papel en el vestido porque quería darle la oportunidad de ser diferente, porque todavía lo amaba cuando lo hizo, porque había una parte de ella que esperaba que la noche llegara y él no sacara las tijeras, que se arrepintiera en el último momento, que eligiera de otra manera, y que esa parte de ella había esperado eso con tanta fuerza que había necesitado prepararse para el caso en que no ocurriera. Leer dijo que parte de ella había esperado equivocarse, y que no se había equivocado, y que eso, más que cualquier otra cosa, era lo que hacía que quedarse fuera imposible, no la traición en sí, sino lo que la traición revelaba sobre la distancia que existía entre el hombre que ella creía que era y el hombre que había elegido ser en el momento más importante. Esa distancia no se cerraba con una disculpa, por sincera que fuera. Esa distancia era una geografía nueva que ninguno de los dos había elegido, pero en la que ahora tenían que vivir. Marcos no respondió, o quizás respondió y las palabras no alcanzaron a ser palabras. Quizás fue solo un sonido pequeño, o solo un gesto, o solo ese silencio que a veces es la única respuesta honesta que le queda a alguien cuando la verdad ha llegado completa y ya no hay lugar para la negación. Valentina lo miró una última vez, con una tristeza que no era amarga, con esa tristeza limpia que viene de haber amado de verdad y de saber que ese amor fue real aunque no haya sido suficiente para sostenerse, y se fue. No corrió, no lloró en el estacionamiento, caminó hacia el coche de su madre que la esperaba al final de la calle con las luces encendidas, y cada paso que dio fue completamente suyo, completamente consciente, completamente elegido. Esa noche, en el cuarto del hotel que habían reservado para la luna de miel que no iba a ocurrir, Valentina se quitó el vestido con cuidado, lo extendió sobre la cama, lo miró durante un momento largo, con la misma atención con que siempre miraba su trabajo terminado, buscando no los errores sino la historia. Vio el encaje de su madre, los botones de la abuela Carmen, el dobladillo que ahora tenía ese corte limpio que lo hacía asimétrico, el lugar exacto donde había cosido el papel y donde las tijeras de Marcos habían encontrado lo que ella puso ahí para que encontraran. No lo llevó consigo, no lo tiró, lo dejó sobre la cama, doblado con cuidado, como se deja algo que fue importante y que ya cumplió su propósito, como se deja una carta después de leerla, como se deja el duelo cuando ya no hay más que decirle, y salió del cuarto con lo que siempre había tenido, sus manos, su historia, su nombre. 6 meses después, Valentina abrió un taller pequeño en un barrio que ella misma eligió, en una calle con árboles y buena luz por las mañanas. Le puso su nombre, no el apellido de nadie, solo el suyo. En la pared del fondo, enmarcado con un vidrio simple, había un trozo de tela blanca con encaje antiguo y un botón de hueso color marfil. No era el vestido, era lo que había sobrado, lo que había tomado antes de irse, sin que nadie lo viera, porque había cosas que no se dejan aunque todo lo demás se quede atrás. Las personas que entraban al taller preguntaban a veces qué era ese trozo de tela en el marco. Valentina respondía que era un recordatorio. Si le preguntaban de qué, sonreía de una manera que no era triste ni amarga sino simplemente honesta,
y decía que era el recordatorio de que las cosas más importantes que uno construye, no se las puede cortar nadie, porque viven adentro, y la última imagen de esta historia es la más simple y la más verdadera de todas. Las manos de Valentina cosiendo, bajo la luz de la mañana que entra por la ventana del taller, con una aguja enhebrada y una tela nueva y esa concentración tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo, sin temblor, como siempre,